Hola, retomamos ahora el tema del enfoque de género en el marco internacional de los derechos humanos como la tercera parte del tercer módulo. Entonces, para recapitular, habíamos dicho anteriormente cuáles eran las diferencias entre el género y la orientación sexual, la importancia que tiene la identidad de género, ¿sí? Cómo se autopercibe cada uno de nosotros, cómo eso es importante para su identidad, cómo hace parte de su intimidad y cómo, digamos, es todo un mundo de posibilidades que existen en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y la autopercepción. Pues cada quien es libre de elegir con qué identificarse, cómo sentirse y cómo nombrarlo si quiere. También puede no nombrarlo y puede hacerlo público o no. Todo eso hace parte de las potestades y la agencia de cada individuo. Hablamos de qué eran los derechos humanos, con lo que es una categoría de potestades que se reconocen principalmente en el régimen internacional jurídico, pero que han sido y han venido descendiendo a los ordenamientos nacionales de cada estado, ¿sí? Que son universales y que plantean como las condiciones mínimas en las que debe entenderse el marco de la vida. Vimos que en Colombia tenemos categorías de derechos en la Constitución. Están los derechos fundamentales, que se refieren al individuo, a sus potestades individuales. Están los derechos económicos, sociales y culturales, o los DESC, que tienen más que ver con la relación que tiene el individuo con la sociedad. Y el último grupo, que son los derechos colectivos y del ambiente, que se refieren a grupos de personas, a grupos específicos con características comunes. Dicho esto, entonces dijimos que cada vez se estaba volviendo más importante hablar de los temas de género y los asuntos de estos reconocimientos en el derecho, puesto que es una discusión que está, pues no solo en furor, sino que se está, digamos, como terminando de consolidar teórica, filosófica y políticamente para poder después como ser más respetuosos desde los ordenamientos internos con todas las disposiciones que están en vanguardia en el ámbito jurídico internacional. Así las cosas, desde las primeras etapas de la promoción de los derechos humanos hasta la actualidad, el reconocimiento de la importancia de integrar la perspectiva de género ha sido fundamental para garantizar pues la protección y la promoción efectiva de los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Recordemos que en los asuntos internacionales, por lo tanto en los asuntos nacionales, veremos la perspectiva de género principalmente enfocada hacia la mujer. Esto no quiere decir que los asuntos de género no tengan que ver con las personas diversas. Sí tienen que ver con las personas diversas. Sin embargo, existe, digamos, como ese bache o esa laguna en las disposiciones jurídicas al no mencionarlas, que es irresponsable y omisivo, desde luego, pero pues es la realidad. Sin embargo, nosotros ya tendremos claro que los asuntos de género no enfocan únicamente a la mujer, sino a todas las personas diversas. Llegados a este punto, recordemos entonces que en las primeras décadas del siglo XX, el enfoque predominante como la tendencia principal de los derechos humanos, ¿sí? O el principal interés de los derechos humanos, se centraba en los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación
Estos dos son derechos propios de las olas liberales y libertarias, de esas corrientes políticas que se fueron adentrando en los campos jurídicos para darnos estos derechos, insisto, la libertad de expresión, la libertad de asociación. La libertad de expresión tiene muchísimo o todo que ver con el tema de los asuntos de género. Es una nueva forma de entenderlo y de darle alcance a ese derecho. El derecho también al juicio justo es otro de los derechos que vienen desde la mitad del siglo pasado, que son lo que hoy conocemos como las garantías procesales, como el derecho a una defensa técnica, como a la doble instancia, en lo penal a la doble conformidad, como a que se cumplan las etapas procesales, se entiende lo del juez natural, todas estas garantías procesales que son, digamos, como la desagregación también y la ampliación, o el núcleo, si se quiere, del derecho a un juicio justo. Sin embargo, fue durante la segunda mitad del siglo cuando se comenzaron a visibilizar o se empezaron a hacer evidentes las desigualdades del género y la discriminación sistemática que enfrentaban las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Les recuerdo que vamos a hablar de las mujeres, sin embargo, puede aplicarse de manera análoga a las personas diversas, quienes también han sufrido esas discriminaciones sistemáticas. El año 1948 marcó un hito crucial en la adopción, o más bien con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden que esta Carta de Derechos de las Naciones Unidas surge como reacción y como consecuencia a todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Aunque este documento no hacía referencia explícita a cuestiones de género, ¿cierto? No van a encontrar ningún artículo que se refiera a eso de manera taxativa, sí sentó las bases para la posterior incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de los derechos humanos. Después, en la década de 1970, el movimiento feminista y digamos como la creciente conciencia y esa construcción colectiva que se estaba dando en ese momento sobre las desigualdades de género, impulsaron la discusión de la dimensión del género en la agenda internacional de los derechos humanos. Recuerden que son todos estos movimientos sociales y como estos clamores populares los que realmente repercuten en la configuración y reconfiguración de los ordenamientos jurídicos. Entonces, con el movimiento feminista se empieza a poner nuevamente como en la agenda pública y en las mesas de discusión el tema de los asuntos de género y cómo esto es esencial en el desarrollo de los derechos humanos. Uno de los eventos más significativos fue la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, con doble O al final, por la Asamblea de la ONU en 1979, o sea, a finales de esa década. Esta convención fue sin duda un paso crucial en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos y estableció estándares internacionales para abordar la discriminación de género en todas sus formas. Hay una explicación lingüística, digamos como muy básica, que vale la pena mencionar un poco, y es, recuerden que después de la Revolución Francesa, la Carta de Derechos era los derechos del hombre y del ciudadano, y si la revisan, las mujeres no tenían derechos en ese momento, por más que sea de los antecedentes más importantes a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no eran universales, porque iban enfocadas a los hombres. Ahora, después con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí se habla ya, digamos, como de la población en general, y después de esta convención de 1979 sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer,
pues se pone efectivamente en la discusión internacional del derecho los asuntos de género. En las décadas siguientes se produjeron importantes avances en la integración del enfoque de género en otros ordenamientos internacionales de derechos humanos, así como en la jurisprudencia de tribunales internacionales. Esto también, digamos, hizo eco en otro tipo de herramientas internacionales que veremos más adelante, como en los objetivos del milenio o en los objetivos de desarrollo sostenible, que son todos mecanismos de derecho internacional en los que hay de manera expresa ya un enfoque de género. Así pues, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se celebró en Viena en 1993, reafirmó el compromiso de la comunidad internacional con la igualdad de género y destacó la necesidad de abordar las violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en el momento en que el género sea una causa de la discriminación, ¿sí? O de la violación, perdón, el momento en que el género sea una causa de una violación de derechos, es sí o sí un tema de discriminación. Entonces, la explicación de todo esto, o más bien como la consecuencia de entender esto, se empieza a ver reflejada a partir de allí en los mecanismos de derecho tanto internacional y consecuentemente en los nacionales. Vemos que entender estas discriminaciones despierta y como que abre una puerta a todo un mundo que hay por explorar. Y con todos estos crecientes movimientos sociales y políticos como el feminismo, vemos cómo se descubren como nuevas instancias en las que hay que intervenir. Vemos temas como el techo de cristal, por ejemplo, de la igualdad de salarios, vemos mucho relacionado con los derechos laborales que vendrán con los reclamos de las mujeres y posteriormente serán como las bases o como el caldo de cultivo para lo que se va a venir con los asuntos de género en otros ámbitos del derecho internacional. En resumen, la evolución del enfoque de género en el marco internacional de los derechos humanos refleja entonces el progreso significativo en la lucha por la igualdad y la justicia. Y voy a recalcar la palabra progreso porque no es baladí. El progreso hace referencia al principio de progresividad y prohibición de regresividad, que es un principio propio del derecho internacional en el que nos dice, en inglés se concibe como stand still, que es como quedarse quieto, y se refiere a lo que se ha ganado en la lucha de derechos civiles no puede ser revertido, ¿sí? El punto de partida es hasta donde se ha avanzado. Ese es el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Entonces vemos que con el avance de los mecanismos internacionales se está progresando y cuando esto sucede en los estados, ese mismo estado de cosas que se refleja de los tratados internacionales y que va avanzando con ellos, es el punto de partida y además es, digamos, como el prisma con el que se analizan las situaciones jurídicas dentro de cada estado y sobre el que no se pueden devolver. No obstante, siguen quedando pues muchos ámbitos por abordar, siguen quedando todavía muchos desafíos por superar, discusiones por resolver y esto en aras de ir continuando con ese progreso para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, ¿cierto? Que todos sean respetados, o sea, que todos los derechos sean respetados, protegidos y realizados plenamente en todo el mundo. La idea de eliminar estas discriminaciones es que todos podamos tener acceso a los mismos beneficios y oportunidades que otorga el Estado,
sin que el tema de género o de la orientación sexual sea una barrera. Más allá que esas barreras sean institucionales, radican en lo cultural y en lo social. O sea que los cambios en estos campos vienen es más de la cultura ciudadana y de la empatía y la comprensión que tienen las personas de a pie, más allá que de la efectividad o lo que se pretenda lograr con las políticas, porque las políticas pueden ser supremamente ambiciosas, pero no tener efectos reales en la población que necesita los beneficios de estas políticas. De esta manera, recapitulamos de la Convención o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de la ONU del 79 y de la Conferencia de Derechos Humanos en Viena del 93. Son nuestros principales antecedentes en temas de derechos humanos. Vamos a ver cómo más adelante vemos nuevos mecanismos internacionales relacionados con los temas de la mujer en específico. Entonces, pasemos ahora como a la importancia de la perspectiva de género para la promoción de los derechos humanos, ¿sí? La promoción de los derechos humanos ha sido, desde luego, ampliamente reconocida como fundamental, o sea, es, digamos, indiscutible, que es requerida para abordar las desigualdades sistemáticas y garantizar la igualdad y la justicia para todas las personas. Un poco lo que acabo de hablar hace un momento. A pesar de ello, los avances en este sentido pues no han sido como suficientes y constantemente se presentan desafíos y críticas que ponen de manifiesto, que ponen en evidencia la necesidad de un enfoque más profundo y transformador. No todo pueden ser como deseos y aspiraciones de cómo debe ser el mundo con estas protecciones, sino cómo se van a lograr, cómo se van a hacer. Recordemos que hace unos módulos hablábamos de la igualdad formal y la igualdad material. Entonces, lo que se pretende es poder realizar esa igualdad material. En primer lugar, es importante reconocer que la perspectiva de género no se limita únicamente a la promoción de los derechos de las mujeres, y de las personas diversas, sino que abarca un análisis más amplio de las relaciones de poder y las normas sociales que afectan a personas de todos los géneros. En muchos casos, la perspectiva de género sigue siendo percibida como una cuestión exclusivamente femenina. Caso concreto, la normativa colombiana en relación a los asuntos de género está enfocada principalmente a las mujeres. Y esto puede llevar a la invisibilización de las experiencias y los derechos de las otras identidades de género. Además, la integración de la perspectiva de género en la promoción de los derechos humanos a menudo y con frecuencia se limita a un enfoque superficial que no aborda las causas estructurales de la discriminación y la desigualdad de género, sino que son mecanismos que resultan como diagnósticos, más allá que mecanismos que pretendan hacer cambios significativos o hacer intervenciones estructurales o, digamos, planes de prevención. Se corre así el riesgo de reducir el género a una cuestión meramente técnica que despoja su dimensión política y transformadora. Y esto puede llevar entonces a la adopción de políticas y programas que no abordan las realidades necesarias y las preocupaciones de las personas de géneros diversos. ¿Y qué hace eso? Pues sigue perpetuando las desigualdades. Si con la medida con la que yo pretendo eliminar la desigualdad o cerrar esa brecha de desigualdad, estoy desconociendo un sector de la población a la que va a beneficiar, ¿qué estoy haciendo? Estoy discriminando más.
y estoy profundizando su situación de vulnerabilidad frente al sistema, frente al Estado. Otra de estas consecuencias de que el género se vuelva un asunto netamente técnico y diagnóstico, ¿cierto?, es que la perspectiva de género corre el riesgo de ser cooptada y diluida por agendas políticas conservadoras que buscan los avances en materia de derechos de las mujeres, que buscan socavar los avances en materia de derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Esto está sucediendo en Europa, estuvo sucediendo en Brasil, y Europa, aunque tiene su producción normativa supranacional de la Unión Europea, que defiende pues los derechos humanos y la perspectiva de género, se está dando en distintos gobiernos muy actuales, en los que las posiciones de conservadoras extremas han tomado el poder y buscan, con el pretexto de recobrar los valores de las familias tradicionales, pues socavar los derechos a la identidad, a la libre expresión y pues al disfrute de una vida plena y la dignidad humana de las mujeres y las personas diversas. Entonces, por eso estas políticas sobre asuntos de géneros no pueden concebirse de manera técnica y diagnóstica, sino que deben ser de manera estructural, también para darle alcance al principio de progresividad y prohibición de regresividad. Es como la instrumentalización del discurso del género para promover agendas antiderechos, ¿sí? Esto representa una clara amenaza, que ya más que una amenaza es una realidad en estos países europeos que les digo, para la promoción de una perspectiva de género pues transformadora y emancipadora y que limite las brechas de desigualdad. Por otro lado, es importante destacar que la perspectiva de género también puede ser utilizada como una herramienta para reforzar estructuras de poder existentes y legitimar formas de expresión. Por ejemplo, en el contexto del colonialismo y el imperialismo, se han utilizado discursos de género para justificar la subyugación de pueblos y culturas considerados inferiores o salvajes, perpetuando así la explotación y el saqueo de los recursos. La historia nos muestra muchísimos casos de esto. A modo de conclusión, ¿sí? Si bien la importancia de la perspectiva de género en la promoción de los derechos humanos es innegable, es necesario adoptar un enfoque crítico y reflexivo, o sea, pensar al respecto, que vaya más allá de la retórica superficial y se aborden las complejidades, las aristas y las contradicciones inherentes a esta cuestión, las bases de los problemas. Solo de esa manera se podrá avanzar hacia una promoción de los derechos humanos que sea realmente inclusiva, equitativa y transformadora para todas las personas. Que sea además esto independiente de su género e identidad. Porque en la medida en que yo elimino las barreras, las personas que no están en los extremos de las brechas también se van a beneficiar. Así concluimos entonces este tercer módulo o este tercer capítulo del tercer módulo y continuaremos en la siguiente sesión.